Bueno, ahí ya está de nuevo grabándose. Voy a tener que subirlo en dos partes. Bueno, tal vez intento unírselos. Bueno, el último punto que me faltaba era eh, que una vez que yo pues, identifico esos activos y pasivos que había que reexpresar de periodos anteriores, también tengo que eh, pues relato esta información en las notas de estado financiero. Tengo que decir por qué es el cambio, eh, pero además, eh, bueno, aquí estamos bajo el supuesto que logramos la reexpresión. Entonces, vamos a estar revelando cuál es el efecto del cambio en la utilidad antes de partidas extraordinarias y la utilidad neta para todos los periodos. Pero en el caso que yo no hubiese podido hacer todo esto, porque vean que es bastante extenso todo el proceso que habría que hacer en el caso de una reexpresión, tendría que explicar igual en las notas de estados financieros ese último punto. ¿Por qué hago el cambio? ¿A partir de cuándo hago el cambio? Y el motivo por el que no puedo hacer el cambio en periodos anteriores. También tendríamos las revelaciones, por ejemplo, si se debe a una norma en específico. Puede ser que una nueva norma nos solicita hacer el cambio de política contable o una actualización de una norma. Puede ser una disposición transitoria de alguna normativa que nos pedía hacer registro de una forma, pero como bien dice su nombre, es transitorio y al finalizar el mismo transitorio habría que hacer el cambio de la política. Hay que revelar la naturaleza de los cambios. Las partidas que se ven afectadas por el cambio. Las ganancias por acción, que en todos los periodos habían sido modificadas, ¿verdad? Si yo reexpresé 10 periodos, la utilidad por acción de los 10 periodos habría que volverla a calcular. El valor del impacto en periodos anteriores, de ser posible. Y la descripción de si es impracticable hacer el cambio de la política de forma retroactiva. Todas esas serían notas, ¿verdad? Que habría que revelar con respecto a un cambio en una política. Todo esto está a raíz de la NIC 8, pero también la NIC 8 toca otros dos puntos. El otro punto es una estimación contable que va acompañado de las políticas. No consideremos que la política y la estimación sean lo mismo, son dos elementos aparte. A veces se confunden y se considera que son el mismo. Una estimación es, ¿verdad? Como lo vimos en el curso de contabilidad intermedia 1, una previsión de algo que podría suceder. Como puede ser, por ejemplo, un litigio. Entonces, a partir de la probabilidad de que exista un litigio, yo hago una estimación de cuánto podría ser el resultado de esa transacción. O si yo di garantías a mis clientes con respecto a un producto, hago una estimación de cuántos van a ser los clientes inconformes, casi unas van a hacer uso de esa garantía. O también puede ser una provisión por algún derecho o un beneficio laboral, que al final tienen todos estos el componente de incertidumbre, ¿verdad? Entonces, las estimaciones contables también pueden cambiar en el tiempo, pueden afectarnos, por tanto, los registros que hemos hecho para generar una pérdida o para generar una ganancia. Las estimaciones contables serán un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo. Son el resultado de nueva información o de nuevos acontecimientos y en consecuencia no son considerados como correcciones a errores. ¿Verdad? Esto nos lo dice la norma considerando que las estimaciones hay que actualizarlas periódicamente.
Y no es que hoy yo me senté a hacer una estimación para incobrables y se mantiene durante los próximos 10 años. No todos los periodos, es más, en muchas empresas se hace todos los meses, viendo el comportamiento de las cuentas de dudoso cobro, ir cambiando la estimación. No es algo antojadizo, es que es producto de nueva información que yo estoy haciendo el cambio. Y en el caso de las estimaciones, yo las hago la modificación a partir del momento en que tenga nueva información. Por ejemplo, un activo cuya vida útil era de 10 años y ahora yo sé que la vida útil del activo es de 8 años, no es algo antojadizo, es que tengo nueva información para el cálculo de esa estimación que se realizó. Ejemplos de estimaciones, bueno, ahí nos la dicen, ¿verdad? La vida útil de un activo, ya sea tangible o intangible, los métodos de amortización o depreciación, un litigio, una demanda, la obsolescencia del inventario, las cuentas de dudoso cobro, las garantías, ¿verdad? Aquí por mencionar algunas, pero cualquier partida que tenga ese componente de incertidumbre y que nosotros lo calculamos, es una estimación y habría que irla modificando en el tiempo, ¿verdad? Hay otras provisiones, como provisión para aguinaldo, para vacaciones, para cesantía. Hay muchas otras provisiones o partidas que tienen ese componente de incertidumbre y tienen la particularidad de que tocan una cuenta del estado de resultado y una cuenta del estado de situación, ¿verdad? Porque voy a escoger cualquiera de estos. Por ejemplo, la depreciación. Yo registro gasto por depreciación contra depreciación acumulada. Una va al estado de situación y la otra va al estado de resultados. Es decir, que el cambio en la estimación contable va a modificarme tanto el estado de situación como el estado de resultados, lo que va a derivar en una modificación también de la utilidad retenida. ¿Cómo se realiza? Bueno, en este caso lo hacemos prospectivo, es decir, a partir del momento en que yo haga o tenga nueva información. No afecta a periodos anteriores, esto es importante, ¿verdad? No tengo que hacerlo desde siempre, sino a partir de ahora. Y se aplica a las transacciones o eventos y condiciones desde la fecha del cambio en la estimación. Es decir, si hoy hice el cambio y en los supuestos de esa estimación, a partir de hoy, no me voy a devolver. ¿Y qué información voy a revelar? La naturaleza del cambio. Tengo que explicar por qué hago el cambio, ¿verdad? Igual que en los anteriores, no es un cambio antojadizo. Vean que supone el cambio de sus estados financieros, en algunos casos de forma significativa. El monto del cambio en el periodo corriente. Hay que determinar cuánto fue el cambio total en este periodo, ¿verdad? La comparación de si yo hubiera hecho con el cambio versus sin el cambio. El tercer punto casi que nunca lo he visto en la práctica, pero bueno, es una estimación de cuánto sería el cambio hacia el futuro. Que sea posible, ¿verdad? Hacer una proyección de cuánto va a ser ese cambio hacia el futuro. Y si no es posible estimar la estimación futura, se revelará este hecho. Lo que pasa es que como es una estimación, es más difícil, ¿verdad? Proyectar cómo se va a comportar en el futuro. Por eso yo casi ese último punto no he visto que alguien lo publique, la estimación hacia el futuro de un cambio. No sé si hasta aquí tenemos alguna consulta. Profe, yo no tengo una consulta, pero ¿se puede volver un momento a la diapositiva anterior? Ahí, gracias. Ya es que no había terminado de anotar una cosita ahí. Gracias. Ok, está bien. Bien, y el último punto que nos da la NIC 8 es cuando tenemos un error. El error hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ya ustedes llevan también los cursos de auditoría, algunos. Y hay que tener el cuidado en que el error podría ser que yo me equivoqué
o porque yo quiero hacer fraude, ¿verdad? Entonces, esta parte de la corrección de errores hay que tener mucho cuidado de que podría llevar un componente no solamente contable, sino que lleve algún elemento más allá. El error dice que es una omisión o inexactitud en los estados financieros. Regresemos a algunos de los ejemplos que teníamos en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, el cálculo de la depreciación. Resulta que el cálculo de la depreciación eh, tenía un valor residual y yo no lo tomé en cuenta. Ese omisión de un elemento que yo hice en mi registro hace que yo esté registrando a lo largo del tiempo una depreciación que no es la correcta. Entonces va a afectar nuevamente de uno a varios periodos resultantes del fallo, ¿verdad? Desde el momento en que yo me equivoqué haciendo la determinación de esa depreciación en este ejemplo. Y nuevamente, ¿verdad? Va a afectarme el resultado de varios periodos, no solo de este. Y se realizará en el periodo en que se descubre el error, la corrección. Ahí me falta la palabra. La corrección se realiza en el periodo que se descubre el error. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces la norma nos dice que en el momento que yo descubre el error, tengo que hacer el ajuste correspondiente. Se ajusta, ojo, en el saldo inicial de las utilidades retenidas neto del impuesto de renta. Entonces lo que quiere la norma es que yo ajuste utilidades retenidas. Puede ser que el error se genere de un periodo cerrado o de un periodo abierto. Este que nos están diciendo aquí es para un periodo cerrado, que es el que contempla la norma. Yo me estoy dando cuenta de errores de periodos anteriores y los voy a corregir en este periodo modificando la cuenta de utilidades retenidas. Si es sobre un error que no es de periodos anteriores, es donde nos dice caso contrario se corrigen las cuentas del estado de situación financiera. Entonces, si en este periodo es que yo me equivoqué registrando esa depreciación, nada más o aumento la depreciación o la disminuyo, dependiendo del efecto que tenía. No pasa mucho en el caso de que yo esté en el mismo periodo del error. Pero si yo estoy en un periodo posterior, tengo que actualizar la cuenta de utilidades retenidas considerando ese error. Y en el libro de texto nos dice que hay 4 pasos para hacer la corrección del error. Analizar el asiento erróneo original en el diario y determinar todos los débitos y créditos registrados posteriormente. Determinar el asiento de diario correcto y los débitos y créditos apropiados. Evaluar si el error ha causado errores adicionales en otras cuentas y preparar el o los asientos correctos. Esta parte básicamente es un ajuste, ¿verdad? Yo estoy identificando los asientos correctos versus los asientos incorrectos, ver si esto afectó otras partidas y hacer el ajuste. ¿Y cómo se hace ese ajuste? Bueno, nos dice que podría ser retroactivo o prospectivo. Pero lo que tengo que afectar es utilidades retenidas, ¿verdad? Siempre tengamos eso en cuenta. Si lo hago retroactivo, es reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en las que se originó el error. Si lo hago prospectivo, es a partir de ahora, pero siempre tendría que ajustar la utilidad retenida inicial, ¿verdad? De este periodo. Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado de los periodos anteriores, ¿verdad? Al inicio del periodo corriente, de un error sobre todos los periodos anteriores, la entidad reexpresará la información comparativa corrigiendo el error de forma prospectiva desde la fecha más antigua en la que sea practicable hacerlo. Entonces, cualquiera de los dos casos es posible. Esta parte se utiliza mucho en la parte de auditoría, ¿verdad? Los ajustes de auditoría para dejar el estado financiero con los saldos correctos. Estamos basándonos en esa parte, en lo que es la NIC 8. Si es sobre un periodo abierto,
o si sobre un periodo cerrado, estaríamos afectando utilidades retenidas o las cuentas mismas del periodo. Y tengo que revelar eso también en las notas de los estados financieros. Vean que todos tienen revelaciones en las notas de los estados financieros. La naturaleza del error del periodo anterior, es decir, explicar qué fue lo que pasó. Que hubo un error, por ejemplo, la cantidad de años que utilicé para la depreciación o que omití el importe recuperable o que la pérdida crediticia esperada lo hice por porcentajes que no eran los correctos o, ¿verdad? Muchos errores que pueden haber y al final eh, de, es muy propenso a que uno se equivoque si no hay un sistema de control para posteriormente hacer una revisión de lo que uno hace. Para cada periodo presentado el importe del ajuste, para cada partida del estado financiero que afecta, también tendríamos la ganancia por acción básica como diluida, que habría que ver cómo se modifica. El importe del ajuste al principio del periodo más antiguo sobre el que se presenta información. Y si es impracticable la reexpresión retroactiva para un periodo en particular, las explicaciones propias de no poder. Muy parecido a los anteriores, ¿verdad? Al del cambio en política. Pero, reitero, no es un cambio en una política. Esto es porque yo me equivoqué y entonces es a partir de ahora que tendríamos la corrección. ¿Dudas con esa última parte? ¿O estamos claros con la parte teórica? No.